Presidenta, buenos días. Atzayacatl Cabrera del Sol de México. En este tema de las rutas de la salud, preguntar cuál es como la inversión estimada y cuál sería además la estrategia para evitar robos o asaltos en carreteras. Sí, ¿quieren mencionar la inversión más o menos? Claro, muy buenos días a todos. Estamos haciendo dos tipos de inversión y la verdad es que es bastante barato si lo comparamos con lo que cuesta mucha la distribución vía proveedores logísticos privados. Lo que le estamos dando a los estados es lo siguiente: recursos en líquido para que ellos paguen combustible, los requisitos que tienen de embalaje, es decir, consumibles, peajes y viáticos, y les estamos dando estos vehículos nosotros en comodato, que son vehículos que estamos arrendando. La inversión total anual de este programa es un poco superior a los 120 millones de pesos, incluyendo todo eso. Solo para que tengan como referencia, cuando hacemos cotizaciones de última milla, normalmente este tipo de servicios los llegamos a ver entre 700 y 800 millones de pesos. En este caso, lo más importante es que además el personal es personal que ya está capacitado, porque forman parte de las jurisdicciones sanitarias, que desde hace 50 años conocen el territorio, lo transitan todos los días, se encargan de temas de salud colectiva y conocen muy bien cómo llegar a cada una de las unidades del país, y además que tienen una relación importante con el personal que las opera. En segundo lugar, en temas de seguridad, ese creo que es el tema principal, que estamos apalancando mucho el conocimiento territorial que tienen las secretarías de salud estatales, que hacen este trabajo de manera recurrente y lo han hecho históricamente, por ejemplo, para las vacunas. Entonces, no prevemos ningún cambio necesariamente en ese sentido. Gracias. Presidente, en otro tema, pues tras los señalamientos de la FinCEN contra las instituciones financieras Cibanco, Intercam y Vector, algunos de los directivos de Cibanco han migrado a otra casa de bolsa que se llama Masari. Preguntar si había como seguimiento o investigaciones como este tipo de migración entre instituciones financieras para evitar futuros señalamientos de lavado de dinero. A ver, es importante decir que la Secretaría de Hacienda está dándole un seguimiento puntual al caso de los dos bancos y la casa de bolsa. Tienen reuniones permanentes que garanticen, primero, y es lo más importante, a los ahorradores, los fideicomisos, que uno de los bancos tiene varios fideicomisos. Entonces, está dándole seguimiento, está en total comunicación con los interventores. Banco de México está ayudando, asesorando en todo el proceso. Obviamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y también hay mucha comunicación con la Asociación de Bancos de México, ¿cómo se llama? Asociación de Bancos de México, bueno, donde están agrupados todos los bancos de nuestro país. Entonces hay muchísima comunicación y hay un seguimiento. Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro. Entonces, si hay necesidad, se encuentra alguna cosa, pues entonces se hará la parte correspondiente, pero no hay una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Si llegara a encontrarse algo irregular en estos procesos, se presentaría. Lo que hay son sanciones de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores por problemas administrativos de estas entidades. ¿Descartaría entonces que el Departamento del Tesoro haga nuevos señalamientos como contra hay comunicación, depende, obviamente no, el Departamento del Tesoro tiene sus propios procedimientos. Lo que hemos acordado pues es que haya una comunicación permanente con la Secretaría de Hacienda. Gracias. Y por último, pues con las tensiones que hay con Estados Unidos y con la exigencia que ha hecho México constantemente de frenar el tráfico de armas, preguntarle si ya hay como algunos indicadores de resultados de cómo ha Estados Unidos implementado como este proceso, si se ha servido, si no ha servido todavía, ¿cuál sería su llamado? Tienen que, lo hemos dicho varias veces, Estados Unidos tiene que incrementar sus operativos para disminuir el tráfico de armas de Estados Unidos a México, ilegal. Es una labor que tienen que realizar ellos. Tienen muchísimos elementos de seguridad en la frontera y tienen toda la posibilidad de hacer las revisiones y los operativos que sean necesarios para evitar la entrada de Estados Unidos a México. ¿Pero si hay indicadores de esto? No hay… Nosotros pensamos que tienen que acrecentar esas actividades y se los hemos dicho en la mesa y es la realidad.
siguen entrando armas a nuestro país. Nosotros revisamos de este lado de la frontera, pero ellos tienen que hacer su parte necesariamente. Es decir, considera que todavía no está como implementada una estrategia formal de Estados Unidos. Tienen que implementarla todavía más. Hubo un operativo que hicieron donde hubo la incautación de armas, pero es uno. Nosotros estamos diario incautando y destruyendo laboratorios. Okay, gracias, droga. Presidenta. A ver, aquí, compañero, me has preguntado. Muchas gracias, Presidenta. Buenos días. Francisco Montaño, del Debate de Sinaloa. En primer lugar, quisiera preguntarle, estuvo el fin de semana usted, buenos días también aquí el equipo de gabinete. Estuvo usted en Sinaloa el fin de semana, anunció mayor presencia de gabinete de seguridad y en días recientes ha habido más personal de fuerza que ha llegado. Lo que hemos visto en Culiacán y en algunas otras ciudades es que las fuerzas de seguridad han estado ocupando los hoteles, es decir, en gran cantidad, que hay mucha presencia, quiero decir, y también ha habido mayor participación de las fuerzas federales en los últimos días. Mi primera pregunta, y que también voy a relacionar con otra, es este gran número de personal, primero, ¿a cuánto asciende? ¿Cuántas personas han llegado para reforzar la seguridad? ¿Cuántos elementos? ¿A cuánto equivale, si es posible, estimar el gasto y si participa también el gobierno del Estado? Y aunado a esta pregunta es, con esta reforma de la Guardia Nacional, ¿cuál va a ser la tarea de la Guardia Nacional con la sociedad, con sus nuevas formas de actuar en el Estado en general? El Gabinete de Seguridad va el viernes al Estado de Sinaloa. Ahí pues van a poder informarles lo que se ha realizado en los últimos meses, cómo se está reforzando la seguridad en Sinaloa. Hay presencia de la Guardia Nacional, de Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, a través de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Hay coordinación con la Policía Estatal y en algunos casos también con la Policía Municipal, y también está pues todo el apoyo del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia y Investigación y el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, si te parece, el viernes pues ya informarán allá en Sinaloa los operativos que han realizado, qué avances hay y qué sigue para seguir protegiendo a las y los sinaloenses. Presidenta, ayer hubo un tiroteo en donde quedaron atrapados un grupo de periodistas. ¿Hay reforzamiento también para garantizar la labor periodística de los reporteros? Todo periodista que requiera apoyo para su protección lo recibe por parte de la Secretaría de Gobernación y del Mecanismo de Protección a Periodistas. Otra pregunta, Presidenta. Recientemente publicamos en nuestras ediciones impresas que hubo un contrato a través del IMSS Bienestar, y qué bueno que está aquí el director. Es un contrato de arrendamiento de unidades vehiculares para un hospital en Culiacán, y el tema es que se hizo la licitación, hubo un ganador, una adjudicación, pero en los hechos lo que observamos y comprobamos ahí en Sinaloa es que las unidades vehiculares pertenecen a una empresa distinta. Esta empresa distinta además fue inhabilitada hace un par de años, entonces por la Secretaría de la Función Pública o Anticorrupción. Es decir, está operando esta empresa de arrendamiento de vehículos con el antecedente de haber sido inhabilitada, y esta misma empresa ya había sido con el mismo esquema utilizada también en Culiacán y en Ahome, y esto ocasionó que los alcaldes de esos lugares debieran ser suspendidos, retirados y salieron de gobierno. Revisamos el contrato que dices para Sinaloa, lo revisamos. Sí, lo tenemos publicado, lo tenemos documentado. Sí, lo revisamos exactamente de qué se trata. Lo que hay es esta contratación que vamos a hacer ahora de las rutas de la salud. Está el programa que vamos a presentar probablemente de este martes en 8 de clínica, ¿cómo es? Toma de muestras de laboratorio en tu clínica,
que está funcionando ya en el Estado de México y ya avanza en muchos otros estados, que es con Cepomex, y se ha hecho algún contrato de arrendamiento de vehículos ahí donde se necesita para los equipos regionales de IMSS Bienestar. ¿Qué quiere decir esto? En el IMSS Bienestar está el director general, que es Alejandro Schwartz, y tiene también su área administrativa. Después hay 32 responsables, no, perdón, 23 responsables, porque solamente hay en 23 estados el IMSS Bienestar. Ahora lo que hicimos fue hacer una estructura regional que no tenía el IMSS Bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Pues antes el director de un estado atendía a todos los hospitales y a todos los centros de salud. Ahora dividimos regionalmente para que haya responsabilidades intermedias. Entonces, estos equipos regionales pues también requieren sus vehículos para estar yendo a cada centro de salud, a cada hospital, estar atendiendo. Ahí se hizo un arrendamiento. Pero en particular este caso de Sinaloa lo revisamos. Y todo es transparente, así como la compra de medicamentos, todo es absolutamente transparente, no hay nada que ocultar. Un tercer tema, Presidenta. Publicamos también en el fin de semana y días recientes el tema de una construcción inmobiliaria en una isla con mangle, que amenazada además por la construcción y la edificación. Gracias a estos trabajos que hicieron los compañeros, se detuvo, la Profepa declaró suspensión, pero quisiéramos saber, porque la suspensión es por momentánea, quisiéramos saber, de acuerdo con el trabajo que hemos hecho, si esto va a seguir la investigación, porque lo que hemos nosotros también preguntado con especialistas es que este tipo de edificaciones no puede ser posible porque está dañando al mangle que está protegido. Es el caso en Nabolato y temiéramos que pudiera ser en otro lado, pues porque ocurre cuando hay un desajuste de permisos. En este caso parece que no lo hubo y por eso la Profepa debió detener la edificación. ¿Sabe usted algo y si podemos saber qué va a pasar después con este desarrollo La Profepa inmobiliario? hace su dictamen y el dictamen, a partir del análisis ambiental, define si es factible que se regularice, si es necesaria la demolición. La Profepa tiene que definir a partir del análisis qué procede en este caso. Entonces le pedimos a Profepa que pueda informarte, pero en efecto hubo una clausura de Profepa. Y finalmente, nada más, última pregunta. Recientemente Maxinol presentó un proyecto para el Polo de Bienestar en Topolobampo. Es uno de los 14 que anunció en la Secretaría de Economía y que fue autorizada por usted. Lo que hemos publicado ahora es que Maxinol enfrenta ahora una demanda judicial que podría frenar su operación, sobre todo por una cuestión de los ductos, que habría utilizado terrenos o había subcontratado los terrenos de mala forma. ¿Hay algún detalle que tenga usted adicional a este que hemos publicado? Igual le pasamos la información que podría de alguna manera frenar este desarrollo. No creo que se frene, y siempre hay diálogo con las comunidades. Ahí hubo una consulta también, no es que no haya habido consulta, hubo consulta y se revisa de todas maneras a la solicitud de las comunidades, siempre hay apertura al diálogo. Muchísimas gracias. Gracias. A ver, ahorita voy contigo, vamos acá y luego acá y luego atrás, para que no digan que no le doy la palabra. Proceso. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Primero, preguntarle sobre esta nueva ruta de la salud. ¿Esta llegará a todas las instituciones públicas del país, es decir, al IMSS, ISSSTE, o solo a unidades del IMSS Bienestar? Okay. El IMSS tiene su propio sistema de distribución, tiene sus propios almacenes, el ISSSTE también. También les podemos poner la ruta de la salud al IMSS y al ISSSTE. Vamos a ver con los directores. Pero esencialmente es el IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar, para fortalecerlo, pues no solamente es la compra de medicamentos que ya se hizo, sino que llegue al último lugar, al lugar más apartado del país. Entonces es principalmente para el IMSS Bienestar, las camionetitas de la salud
de Veracruz, las llevamos a todo el país. ¿Y cómo las clínicas harán esta solicitud de medicamentos faltantes? ¿Se hará directamente con la Secretaría de Salud o cómo será? Hay un procedimiento, Birmex compra los medicamentos con apoyo de la Secretaría de Salud a partir de la solicitud que hace el IMSS, el ISSSTE, el IMSS Bienestar, Pemex y algo de Secretaría Marina, ¿verdad? Y los institutos nacionales de salud, por supuesto. Entonces, a partir de esa demanda se hace la compra de medicamentos y después ya se distribuye a cada una de las instituciones. El IMSS, por ejemplo, tiene un sistema pues desde que entró prácticamente SOE muy eficiente, en donde se solicita el medicamento y llega a la farmacia. El IMSS Bienestar está construyendo este procedimiento para que sea automático, digital, que sea eficiente. Por lo pronto, de acuerdo a la demanda, se están enviando los medicamentos que ya llegaron, a la demanda, digamos, histórica. Entonces, si son, ¿cuántos medicamentos son en nivel primario? 147 claves. Entonces, esas 147 tienen que estar en el centro de salud. Ok. También en otro tema de salud. Igual los medicamentos para el cáncer, por cierto. Ahí, ¿por qué no informas de eso, Eduardo? De la compra de medicamentos para atención. Claro, con mucho gusto. Como les comentaba, de cáncer compramos 207 tipos de medicamentos para todos los padecimientos de cáncer que las propias áreas médicas nos piden. Es decir, cada área médica calcula en cada estado, en cada institución, cuántos medicamentos requiere de acuerdo a los pacientes que proyecta. Y ellos los van pidiendo recurrentemente mes con mes. De lo que nos pidieron, hemos logrado tener contratos y comprado el 98%, el equivalente al 98% de las piezas que se requieren. Hay un par de medicamentos que seguimos buscando compra, que no hemos tenido proveeduría, pero que seguimos consiguiendo, pero ya es un porcentaje muy, muy menor, solo el 2% de las piezas que se requieren. Y estos insumos en particular, otra cosa que informábamos, pero tal vez no expliqué suficiente, es que como de repente puede llegar un paciente de cáncer que no está contemplado históricamente, porque son pues casos que de repente puede haber un caso raro, que pues no se comporta de acuerdo a lo histórico, estamos construyendo en la megafarmacia en Huehuetoca una reserva estratégica para que no tengamos que esperar a que el proveedor nos entregue. Si llega un nuevo paciente de un medicamento que no está contemplado en una unidad hospitalaria, pues poder mandarlo inmediatamente, y eso es algo que está llegando este mes. Se pidieron todo el miércoles y el jueves pasado, y ayer en la mañana el secretario de Salud, el director del IMSS Bienestar, el doctor Sbarch, la titular de Administración del IMSS Bienestar, Cristian García y yo estuvimos con los 48 proveedores de oncológicos del IMSS Bienestar. A cada uno le leímos lo que necesitábamos que entregar este mes, cuándo, dónde, etcétera, para la reserva y para las unidades de salud. Ok, gracias. Es decir, ya también están adquiridos el 98% de los medicamentos para cáncer, ya, eso sí, ya están en traslado, no nos estamos esperando, y además una reserva estratégica en Huehuetoca para que de inmediato puedan llegar si lo solicita algún centro de salud. Gracias. En otro tema igual de salud, saber cómo se encuentra el abasto de medicamentos, de vacunas contra el sarampión, ya que en redes sociales se ha reportado pues que en algunos hospitales y clínicas privadas ya se han agotado estas vacunas. ¿Cuál es el reporte que le han dado al respecto? Sí, actualmente tenemos aproximadamente 6 millones de vacunas para sarampión disponibles. Estas vacunas son las que tenemos al día de hoy. En el mes a fines de julio, en la última semana y en la primera de agosto van a llegar 23 millones más de vacunas. Actualmente hay 150 vacunadores que están en la ciudad de Chihuahua y en Sonora vacunando en forma intensiva a toda la población menor de 49 años de edad y a los jornaleros agrícolas. De tal manera que tenemos suficiente vacuna para tratar de contener el brote de sarampión que está fundamentalmente en Chihuahua y en Sonora en este momento. Ok, gracias, secretario.
Presidenta, en otro tema, luego de que Estados Unidos decide retirarse de este acuerdo de suspensión y aplicar el 17%, esta cuota a las exportaciones de jitomate mexicano, pues ¿cuál es el impacto que tendrá principalmente en la industria de Estados Unidos y también cómo el gobierno va a apoyar pues a los productores nacionales? Sí. ¿Por qué no pones el...? Ayer emitieron Secretaría de Agricultura y Economía un comunicado, pero el que quiero mostrar es el que publican las asociaciones de productores de jitomate. A ver, préstame para que no esté. Dice, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha decidido unilateralmente dar por terminado el acuerdo de suspensión de tomate fresco de la investigación antidoping que mantenía con los productores y exportadores mexicanos el día de hoy. Con la terminación de dicho acuerdo entrará inmediatamente en vigor una cuota compensatoria aplicable a todas las exportaciones de este producto procedentes de México, equivalente al 17.09% del valor, misma que había mantenido suspendida durante los últimos 28 años gracias a este instrumento. A ver, súbelo tantito, por favor. El origen de esta problemática reside en una investigación antidoping promovida por algunos productores estadounidenses en 1996, bajo el argumento de prácticas desleales de comercio por parte de los productores mexicanos. Cabe mencionar que dichos productores no representan la mayoría de la producción de tomate en los Estados Unidos y que una parte sustancial de la producción doméstica en ese país sí apoya la continuación del acuerdo de suspensión. Esto es muy importante el párrafo que viene. A ver, súbelo tantito para que lo vean. Cabe destacar que el tomate fresco es un producto de consumo generalizado en Estados Unidos, cuyo mercado asciende a 6.500 millones de libras, de las cuales 4.300 millones son abastecidos por México y apenas un 9% de otros países del área. No hay en el corto ni en el mediano plazo países del mundo que puedan reemplazar el tomate mexicano en un mercado que hemos construido a base de innovación y esfuerzo por los últimos 120 años. Durante los años de vigencia del acuerdo, los productores y exportadores mexicanos logramos modernizar el sector y generar un producto competitivo de alta calidad que capturó la preferencia de los consumidores, de tal forma que hoy en día, fíjense esto, 2 de cada 3 tomates que llegan a la mesa del ama de casa en Estados Unidos o son consumidos fuera del hogar, han sido cultivados y producidos por manos mexicanas, en México. Si bien el acuerdo desde su origen fue… Adelante, arriba. No, regrésale. Si bien el acuerdo desde su origen fue celebrado exclusivamente entre los productores, exportadores de tomate y el Departamento de Comercio de Estados Unidos, siempre con el acompañamiento y el apoyo del Gobierno de México, hoy queremos reconocer y agradecer de manera muy especial el respaldo y acompañamiento de la Secretaría de Agricultura, de Economía, la Embajada de México en Estados Unidos y por supuesto la Presidenta por su invaluable apoyo, pero lo que sigue es importante. Y compromiso con el sector. Es importante mencionar que en 2019 el acuerdo fue terminado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, o sea, ya hay un antecedente en 2019. Sin embargo, después de 4 meses de intensas negociaciones, se logró restablecer, entre otras cosas porque no hay sustituto del jitomate o del tomate mexicano. Haciendo referencia a este antecedente, reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno federal, ya que su intervención seguirá siendo de gran relevancia para encontrar soluciones y mecanismos que permitan normalizar esta situación. Finalmente, destacar que este es un sector resiliente que ha superado las batallas comerciales que a lo largo del tiempo han pretendido limitar su desarrollo.
Así que continuaremos esforzándonos de manera organizada por seguir poniendo en la mesa de las familias norteamericanas, pero también de México y del mundo, tomates de la más alta calidad, a pesar del obstáculo del arancel, que inevitablemente repercutirá en los bolsillos de los consumidores de ese país. En las firmas, para que se vea quién lo firma. Germán José Gándara, presidente de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida. José María Pablos, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa. Alberto Solorio, Consejo Agrícola de Baja California. Y Rosario Antonio Beltrán, presidente del Sistema Producto Tomate. Y Alberto Cruz, Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo. Entonces, lo primero es que pero no estamos de acuerdo eso, con esta medida que toma particularmente el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Es un acuerdo que existe, que ya se probó retirar, que lo retiraron y lo tuvieron que volver a incorporar por los impactos que tiene en la economía y en los consumidores de Estados Unidos. Segundo, el jitomate mexicano va a seguir exportándose aún con el arancel porque no tiene sustituto. O sea, la producción de mayor jitomate en Estados Unidos, jitomate decimos aquí en el centro, ¿no? Viene del náhuatl. En el norte le dicen más tomate, pero del centro al sur jitomate. Jitomate del náhuatl. Bueno, la mayor producción allá está en Florida y son principalmente esos productores quienes han estado pues buscando que se ponga arancel al jitomate mexicano. Entonces, número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos. Nosotros recuerden que tenemos una mesa de aquí al 1 de agosto y esperamos llegar a un acuerdo, incluido el tema del jitomate. Si el 1 de agosto no se llega al acuerdo, pues ya estaremos informando algunas otras acciones. Pero por lo pronto, seguir con el trabajo y apoyar a los jitomateros en un esquema especial dentro del Plan México que ya lo hemos trabajado. Hoy tiene reunión el secretario Verdegué con ellos y estamos haciendo una serie de planteamientos para la próxima semana. Queremos anunciarlos y ya los tenemos terminados. Igual para el tema del ganado. También vamos a desarrollar opciones dentro del Plan México para el ganado y este cierre de las fronteras que también es injusto desde nuestra perspectiva. Gracias. En otro tema, CONAFOR envió un segundo contingente a Canadá para ayudar a mitigar los incendios que se han registrado en este país. ¿Qué mensaje, qué decir de estos elementos que pues arriesgan hasta su integridad para ayudar a otras naciones a mitigar estos incendios? ¿Cómo, perdón? ¿Qué decir de estos elementos pues que se mandan a otras naciones y que arriesgan hasta su integridad para ayudar precisamente a atender estas? El mexicano, los mexicanos, las mexicanas somos solidarios por excelencia. Lo que hicieron los rescatistas, particularmente de Coahuila, al ayudar en Texas es algo increíble, honorable, admirable, que fue reconocido por muchísima gente en los Estados Unidos. Entonces es algo excepcional. Aquí pusimos en Suave Patria un grupo de topos, que es una asociación que desde el temblor del 85 se constituyeron
se capacitan, tienen su vínculo también con el Ejército, con la Marina. Hay un problema de un sismo en algún lado, toquemos madera, y ellos se van con sus propios recursos, nos buscan si podemos ayudarlos, aparte de lo que hace el gobierno de México en apoyo, como los combatientes que enviamos también a California. Eso es algo que no se nos puede quitar y hay que enaltecerlo. La generosidad y la fraternidad del pueblo de México. Eso es algo que nos enaltece y nos dibuja como un pueblo hermano del mundo entero. Y eso hay que recalcarlo, y además viene del origen de México, de los pueblos originarios. Por último, ayer se dio a conocer la muerte de Jaime García, un trabajador agrícola mexicano en Estados Unidos a causa pues de que intentó escapar de una redada en California. ¿Cuál es, de qué manera se trabaja ya con la familia? ¿Se busca la repatriación del cuerpo de él? Sí, todo se está apoyando a la familia, se está en contacto con la familia y también estamos viendo la posibilidad de denunciar allá, porque es inaceptable. Entonces, lo está revisando la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es muy lamentable que esto ocurra. Entonces, toda nuestra solidaridad, apoyo a la familia, y también no puede haber otro caso como estos. Y para eso pues tiene que ponerse la denuncia en los tribunales de allá. ¿Y tendrán el dato de cuántos? Que son los mecanismos que hace para este y otros casos la Cancillería. ¿Tendrán el dato de cuántas personas mexicanas han sido repatriadas a causa de estas redadas? Va a venir el viernes, vamos a traer esténse muy pendientes todas nuestras paisanas y paisanos, porque el viernes viene Finabien para poder platicar del esquema de la tarjeta Finabien, que se puede obtener para enviar las remesas, evitar que usen el efectivo de una manera muy sencilla y que puedan enviar sus remesas y que no tenga el 1% del impuesto. Ese es, vamos a anunciarlo. Vamos también a informar de otra disminución de un montón de requisitos que se pedían para el menaje de casa, los paisanos que querían regresar, que se tenía una burocracia muy grande para poder regresar con sus pertenencias, y algunas otras medidas también de apoyo a nuestros hermanos que están allá en Estados Unidos, además de todo el trabajo y el reforzamiento, como bien lo indiqué, de las medidas de apoyo legal para todos nuestros paisanos allá por parte de los consulados. Total del 6 de junio, cuando se intensificaron las redadas, son 435 personas. Total del 20 de enero al 14 de julio, repatriados, estos son nada más vinculados con redadas, son 1,427, y desde el 6 de junio 435, pero repatriados a nuestro país viene acá en este. Desde el 20 de enero han sido repatriados 75,341 personas, 68,790 mexicanos y mexicanas y 6,551 extranjeros. Muchas gracias, Presidenta. Siguen también el programa México Te Abraza con todos los centros de atención en la frontera, en el aeropuerto de Tapachula y en el aeropuerto Felipe Ángeles. Sí. A ver acá, Hans, y luego acá. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle a propósito de todo esto que se está viviendo y que se está reforzando, con los polos de desarrollo, el Plan México y todo lo que se ha venido anunciando, las inversiones de las empresas, la generación de creación de tecnología en nuestro país. El fin de semana usted estuvo en Sonora.
y en Baja California, pero quisiera enfocarme en Sonora. Es la segunda vez que yo puedo asistir precisamente, y a partir de esta visita que usted tuvo en Cajeme, Ciudad Obregón. Ahí me llamaba la atención, digo, es la segunda vez que voy y yo he tenido la oportunidad de platicar ahí con las autoridades, con la gente de los empresarios. Y hablaban, por ejemplo, que en el sexenio pasado, con el presidente López Obrador, el desarrollo del puerto de Guaymas, que se ha modernizado, que se ha especializado en ello, y está muy cerca precisamente de Cajeme. Ahí hay varias empresas bastante grandes, lo que uno se puede observar del aeropuerto hacia Ciudad Obregón, que es el centro de Cajeme, y preguntarle si está considerado, digo, Sonora sí está considerado, aquí ya se ha planteado, el municipio de Cajeme como también un polo de desarrollo. Yo estaba revisando los datos por la conectividad de las carreteras, muy cerca del puerto de Guaymas y todo esto. Concretamente preguntarle sobre este lugar, Presidenta. Sí, son zonas principalmente agroindustriales y sí se tiene contemplado, de los primeros 15 que se anunciaron son los primeros polos de bienestar, polos de desarrollo económico para el bienestar. Vienen más polos y ya vamos a anunciar esta o la próxima semana el avance que tenemos, que es muy importante. Se están incorporando polos de desarrollo económico para el bienestar en el caso de turismo también. Entonces, va muy avanzado. En Cajeme me lo comentó el presidente municipal, Javier Lamarque, que es un compañero, por cierto, que viene del movimiento desde hace mucho tiempo, cuando éramos muy poquitos en el movimiento con el presidente López Obrador. Cuando se funda Morena, nos reuníamos en un salón ahí en la colonia Roma y Javier siempre estuvo ahí. Después se incorporó Alfonso Durazo y muchos otros compañeros. Él es el presidente municipal de Cajeme. Y ahí él me planteó que la posibilidad del desarrollo y ya le pedí a la Secretaría de Economía que lo revise. Y por otro lado, en Guaymas, que es otro municipio, sí, ahí está, aparte de los planes de justicia, está el puerto de Guaymas. La Marina está haciendo una licitación ya para la inversión privada. Una parte la hace la Secretaría de Marina y otra parte es la inversión privada que viene para el puerto de Guaymas. Igual ya muy pronto viene para Manzanillo y para los otros puertos. Y sobre los avances, aprovechando este tema del automóvil eléctrico, también va muy avanzado. No lo hemos querido todavía presentar aquí en la mañanera. Yo creo que a finales de este mes lo presentamos. Es un trabajo muy, yo creo que muy innovador en nuestro país. No había habido algo así. Son cerca de 30 investigadores de primer nivel, todos en este momento están en Puebla trabajando para el desarrollo del vehículo y ya tienen, digamos, las especificaciones y ahora están yendo a la ingeniería de detalle. Y el objetivo es que a mediados del próximo año estén las primeras unidades ya, el vehículo línea. Y sobre lo de los semiconductores, igual. Ese también tiene, también se está trabajando. Ahí están, digamos, pendientes algunas inversiones que tienen que desarrollarse en Sonora. Por lo pronto en Jalisco hay varias de las inversiones de semiconductores y estamos pues con la fabricación, con los grandes fabricantes de semiconductores, trabajando y dialogando en un esquema también en donde una parte pues tiene que ser binacional la producción y es uno de los temas que estamos en la mesa con Estados Unidos. En mi segundo tema, Presidenta, usted ya ha tocado aquí, incluso el día de ayer, sobre esto que declaró el abogado de un narcotraficante allá en Estados Unidos. Usted ya ha señalado lo que piensa hacer, incluso que no responder directamente a esta persona, pero está muy claro, y esto sería mi planteamiento, el discurso, pues, la esencia del discurso, del cuestionamiento y de que con qué facilidad se refiere a usted. Pero también se ha analizado el tema que también sucedió en su momento con el presidente López Obrador, de otro abogado
de otro personaje acusado de narcotráfico. Es muy similar, de hecho se han comentado mucho en las redes sociales cómo es un mismo centro de ataque a la presidencia, a la investidura presidencial, en este caso encabezada por usted, representada por usted, en su momento por el expresidente López Obrador, pero esto que tiene que ver con repito, una esencia del discurso de ataque, de elementos sin comprobar, incluso falseando datos, como si fuera algo tan fácil agarrar y decir y acusar de narcotráfico y todo esto, que al final de cuentas la oposición en nuestro país, desafortunadamente, pues es que ha usado igualmente con esa facilidad y con estos elementos para hacer creer, bueno, por ejemplo, en este caso, un personaje como Ovidio Guzmán, que es el abogado de esta persona, también se observa que la oposición usa mucho, ya van a declarar esto, usan mucha información, lo que no sucede precisamente en las cortes o en la justicia estadounidense, donde no sale a relucir que se transparenten las declaraciones, la información que puedan proveer este tipo de personajes, etcétera. Toda la dinámica y el esquema de lo que usan allá en Estados Unidos, pero se ocupa para un ataque. Yo preguntarle, ¿cómo ve todo este esquema en el ataque hacia usted en temas de narcotráfico, que va directamente a cuestionar sin elementos, pero que la oposición al final se alinea o al revés o viceversa con abogados de narcotraficantes en Estados Unidos para armar toda esta narrativa y acusar sin ningún tipo de sustento, pero sí en una narrativa de golpeteo constante contra usted? Lo primero es que se requiere autoridad moral y política para gobernar México y estar a la altura de nuestro pueblo. Entonces, la certeza de esa autoridad, pues, por mí habla mi historia. Eso es lo primero. Lo segundo es por cierto que ya se puso la demanda, la Consejería Jurídica. Lo segundo es la oposición en México, que casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30% de arancel. En vez de apoyar a México, en vez de decir es injusto, no tiene lógica, le va a hacer daño no solo a México, sino a Estados Unidos. Se ha demostrado durante tantos años que la integración comercial ha sido benéfica para ambos países. No solamente pues, va a implicar un efecto para el pueblo de México. Qué bueno que haya una mesa para poder trabajar y que no haya aranceles para nuestro país. No. Que para empezar además pues es para todos los países del mundo, ¿no? Ellos lo concentran como si fuera un asunto para México, no informan que es una política de Estados Unidos, pero no defienden a México. Ellos lo que quieren es que le vaya mal al gobierno, no importa si le va mal al pueblo, no importa si le va mal a los empresarios, que en todo caso deberían ellos, como en otras ocasiones, apoyar. O sea, no es qué hacemos, cómo ayudamos, en qué participamos para que no haya aranceles, es como otros temas. No, ellos lo que buscan es el fracaso de nuestro gobierno y de nuestro movimiento, pero se van a quedar con las ganas. Pero es una posición muy antipatriota y muy hipócrita, porque ¿por qué no hablan del sexenio de Calderón, de sus sexenios, de donde ellos gobernaron, o del de Peña?
¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no explican cómo fue posible que aumentaran los homicidios en México del 2006 al 2018 en 4 veces, no sé, 5 veces? Y que a partir del 2018 comenzó a disminuir, cambió la tendencia. Y que ahora en este primer año todavía le hemos dado una tendencia más a la baja. ¿Por qué no hablan de ese incremento en los homicidios? ¿Por qué no hablan del Rápido y Furioso? La oposición, ¿por qué no dicen cuando Calderón permitió que entraran armas a nuestro país libremente? ¿Por qué no hablan de todo eso? Pero sí quieren que haya 30% de aranceles a nuestro país. ¿Para qué? Para que le vaya mal al gobierno, independientemente que eso signifique una medida unilateral de Estados Unidos en contra del pueblo de México, de los empresarios y de todo el país. No, ellos por eso tienen tan poquito apoyo, porque el pueblo de México también ya está en otro nivel, ya no se va con la finta de estas cosas. ¿Usted cree que estos abogados tengan conexión con la oposición? No me atrevería a decir algo así, no conozco, para eso se tendría que tener pruebas. Pero lo que sí, pues, son sus argumentos, que no tienen sustento y que además son muy antipatriotas. Repito, el caso de los aranceles. Vean nada más los comentócratas de hoy, la oposición, en vez de estar diciendo cómo ayudamos, qué hacemos, cómo fortalecemos a México. Hoy, por ejemplo, en la tarde tengo reunión con los empresarios, ¿no? Que hemos estado en mucha comunicación, mucho contacto para qué hacen ellos, qué hacemos nosotros, cómo trabajamos. No, es un grupo muy minoritario que actúa contra México. Esa es la verdad. ¿Nos podría comentar algo sobre la denuncia ya presentada? Ya se lo dejo a la Consejería Jurídica, ya no, como digo, no es tema, la verdad, para mí ya no es tema. Gracias, Presidenta. Y por último, preguntarle, ya ha habido avances, incluso aquí se han presentado el trabajo con las personas buscadoras, madres, padres, familiares de sus seres queridos, se han mandado ya iniciativas. Está interesante todo esto del proceso de la CURP y que sean también, han puesto una serie de argumentos que no se sustenta realmente de acusaciones sobre los datos que llevaría la próxima CURP o la nueva CURP. En este caso entiendo que ya hay un programa piloto, es decir, ya se está realizando esto y que ya está en proceso precisamente para que el próximo año se ponga a prueba. Yo preguntarle, Presidenta, así como este tipo de elementos que me parece que son fundamentales, tener bases de datos únicas en el país, tener datos verídicos, unificar estos criterios. Yo quisiera comentarle que, sigue habiendo obviamente un proceso de violencia de espirales que han venido desde sexenios pasados de estos desaparecidos, y quisiera mencionarle 2 casos en particular: el de David Gil Vidal, que es de un es hermano de un compañero y que fue desaparecido el pasado 2 de julio, es desaparecido allá en Michoacán. Y también el del niño, un joven, es menor de edad, Sergio Martín González Estrada, en Baja California, Tecate. Él fue prácticamente secuestrado por 3 personas, iban en un vehículo. Le expongo esto, son 2 casos de muestra, obviamente hay muchos más. ¿Por qué estos, o en concreto, por qué los menciono? Porque ellos argumentan, la madre, el hermano, con los que yo he tenido contacto y he tenido entrevista, que las fiscalías estatales, tanto el caso Michoacán como el caso de Baja California, poco se hace precisamente para la búsqueda. El del menor fue en febrero pasado, el de otra persona en julio. Preguntarle en concreto, ¿qué se puede hacer
con el gobierno federal, en coordinación con los estados, porque pues los primeros días, las primeras semanas son fundamentales precisamente pues para tratar de localizar a quienes están desaparecidos y también hacer este esfuerzo en conjunto, no solo en búsqueda, pues desafortunadamente que se llega a hacer en los campos, en fosas, sino previamente para tratar de reforzar con las fiscalías y que se tenga otro tipo de dinámica de pensamiento para buscar a estos seres queridos, reforzarlo con la Guardia Nacional, no sé si intensificarlo, ¿qué se puede hacer al respecto, Presidenta? Y bueno, le agradezco mucho. Bueno, primero pues atender a las víctimas y estar cerca de ellos y vemos si no han estado en contacto de la Comisión de Búsqueda Nacional para que puedan estar de inmediato en contacto. Eso sería lo primero. Lo segundo, la modificación a las leyes que se presentó ya justo mañana, tenemos todo el Gabinete de Seguridad dedicado a ello, de cómo se va a poner en marcha todo lo que dice la nueva ley. La nueva ley tiene como uno de los elementos centrales la alerta inmediata de todos los sistemas de seguridad, de las fiscalías, aeropuertos, centrales camioneras, etcétera, etcétera, de una persona reportada desaparecida. Entonces, ese protocolo ya fue aprobado por la ley, está por publicarse el día de hoy o mañana se publican ya las leyes y establecerlo claramente y que todas las fiscalías de todos los estados de la República conozcan estos protocolos y de inmediato los activen. Para eso también sirve el sistema, esta plataforma nacional de seguridad e inteligencia que se planteó en la nueva ley. Entonces, eso es lo primero, esta alerta temprana que indica que todo el país busca. Todas las instituciones deben de estar alertas para poder encontrar a la persona en las primeras horas. Y después ya viene pues todo el procedimiento de búsqueda posterior, incluido el fortalecimiento de las comisiones de búsqueda. Entonces, mañana lo vamos a ver en gabinete y lo presentamos pronto para que lo conozcan, cómo se va a desarrollar todo este sistema de alerta y estas dos familias entrar en contacto de inmediato. Muchas gracias, Presidenta. Acá, luego vamos contigo. Gracias, Presidenta. Buenos días. Dalila Escobar, de Proceso. Primero, sobre el tema de los aranceles, quisiera preguntarle con este asunto en torno a lo del 30%, si su gobierno estaría en estas mesas de negociación. La idea es que se disminuya a cero o que llegue a cero o que solamente se disminuya. ¿Cuál es la apuesta que se tendría en No, este bueno, sentido? pues nosotros obviamente que llegue a cero, ¿verdad? O sea, nosotros en este momento tenemos ¿qué mecanismo tenemos antes de la última carta del presidente Trump? Acero y aluminio tienen un caso especial, igual que en todo el mundo, y vehículos es igual que en todo el mundo, aunque nosotros tenemos ciertas condiciones preferenciales. Ahora, ¿qué situación tenemos hoy? Todo lo que está dentro del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, todo lo que está dentro del TEMEC tiene arancel cero. Todo lo que se exporta fuera del TEMEC a través de un mecanismo que se llama Nación Más Favorecida, tiene 25%. Ese es lo que tenemos hoy. Entonces, por lo menos queremos llegar pues a lo mismo que tenemos hoy, que no haya más. Y en ese proceso pues estamos buscando una condición favorable para nuestro país. Y en ese proceso estamos. Ese es el argumento. Ahora bien, el 25% que está fuera del TEMEC, pues nuestro objetivo es que la mayor parte de ello entre dentro del tratado comercial. ¿Qué se requiere para que entre dentro de la exportación del tratado comercial? Se llama que cumpla reglas de origen. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo del producto, pero que 70-75% sea producido en cualquiera de los tres países, Canadá, Estados Unidos o México. Eso quiere decir que la exportación sea a través del tratado. El otro 25% en la publicación, más que por razones comerciales, creemos nosotros que es realmente por razones comerciales, pero está establecido que el 25% puede bajar al 12% si Estados Unidos considera que estamos haciendo las medidas suficientes contra el paso de fentanilo. Así lo publicó el presidente Trump. Entonces, evidentemente los acuerdos que hemos llegado en el caso de seguridad pues ayudan a esta reducción.
Entonces, evidentemente nosotros estamos buscando el menor impacto posible para nuestro país, pues esa es nuestra convicción, nuestra labor y lo que debemos hacer necesariamente. Ahora, en el tema de lo del jitomate, que es un asunto, aparte, bueno, es una de la serie de anuncios que ha hecho el presidente Trump. En el comunicado hablaban de que hubo propuestas incluso por parte de los propios productores y que consideraban que eran buenas, pero que no se aceptaron por razones políticas. ¿A qué se refieren con este tema de las razones políticas? Mucho tiene que ver con los productores de dónde son los productores en Estados Unidos, que son principalmente de Florida, el productor de jitomate en Estados Unidos. Los productores mexicanos hicieron muchísimas propuestas acompañados del secretario de Agricultura y el secretario de Economía para que el tomate de Florida tuviera su espacio en el mercado estadounidense y el jitomate mexicano. Entonces, esas propuestas siguen sobre la mesa. Y repito nuevamente, el mayor impacto va a ser para Estados Unidos, porque es muy difícil sustituir el jitomate mexicano, es decir, se va a seguir exportando. Para el porcentaje que pueda tener efecto, estamos trabajando con los productores para distintas opciones dentro del Plan México, que ya las anunciaríamos en su momento. Ahora, un poco también lo que quería continuar en la pregunta es, si con esas tarifas en jitomate no observan en todo caso también en Estados Unidos la intención de, pues tal vez desgastar a la administración mexicana con el enfoque de estar acuerdo tras acuerdo, con anuncios. Es una de las, puede ser una razón, sí puede ser una razón. Nosotros pensamos que podemos llegar a un acuerdo, pero nosotros nos tenemos que preparar para todos los escenarios, como lo hemos hecho desde el principio. Ahora, por las pláticas que tenemos la idea de que podemos llegar a un acuerdo, pero nosotros como gobierno y en coordinación con toda la sociedad, pues tenemos que tener alternativas. Bien, ahora en cuanto al tema de lo de la demanda, ya que mencionaba ayer y hoy, un poco nada más quiero preguntar sobre el asunto de si se tiene en cuenta de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador también, como ya lo mencionaban, se había planteado en demandar al abogado que era de García Luna, pero él mismo había mencionado que era un poco complicado porque tienen protección en Estados Unidos. ¿Se han tomado en cuenta este asunto? Lo demandamos aquí en México. Aquí en México. Sí. ¿Y cuáles serían las medidas que están esperando de resarcimiento, de sanción, que ofrezca? Ya que lo explique la consejera. Bien, también sobre este asunto de los acuerdos, en materia de lo que ha llegado a tener Estados Unidos con pues, delincuentes o a personas que están investigando allá y que incluso algunos han sido detenidos en México y enviados por solicitud de extradición. Yo quisiera preguntarle a qué atribuye que en México pues no se llega a obtener la información que obtienen en Estados Unidos, por la diferencia de procedimientos, o cuál es la situación por la que allá tienen cierto tipo de declaraciones. Pues hay que preguntarle a Estados Unidos, ¿no? Porque hay un tratado de extradición. A ver si después se puede mostrar lo que es el tratado de extradición y las medidas que a partir de los tratados de extradición existen. Justo porque también ya se mencionaba toda la información que tiene Estados Unidos y que no sabemos si toda se da a conocer o si se da a conocer de acuerdo a los beneficios que espera obtener también de un gobierno sobre otro. Digo, eso no lo sabemos. Y en cuanto a esos acuerdos ya conocidos también, que como hemos visto ha derivado, por ejemplo, en la detención, como fue el caso de Ismael El Mayo Zambada, de cual México no ha tenido información y de la cual pues han estado solicitando, pero que son operaciones o bueno, estrategias que tienen con los propios delincuentes que pudiera ser, pero que se llevan a cabo en territorio mexicano para concluir en territorio estadounidense. Yo quisiera preguntarle en dos sentidos. El primero es si la falta de información no se comparte de Estados Unidos a México es una muestra de desconfianza de las autoridades de Estados Unidos a nuestro país. Y en el otro sentido es si después de este acuerdo, después de todo lo que ha sucedido con la extradición de Ovidio y que se llevan a cabo allá acuerdos que no se toma en cuenta a México, si México estaría también por mantener confianza en Estados Unidos para este tipo de tratados. Ha cambiado la relación México-Estados Unidos a partir de la llegada de la Cuarta Transformación.
Nosotros pensamos que la integración comercial que ha habido con Estados Unidos es benéfica para México, que el TEMEC fue muy benéfico para México, para Estados Unidos y para Canadá. Consideramos que en el terreno económico consolidar este bloque de América del Norte es muy importante para competir con otras regiones del mundo. Pero en otros terrenos nosotros defendemos nuestra soberanía. O sea, puse el ejemplo, rápido y furioso, fue Calderón quien estableció un acuerdo con el gobierno de Obama para que entraran armas a México, supuestamente con unos chips en donde iban a ver a dónde iban a… Les quitaron el chip y fue un problema grave porque incluso hubo ciudadanos estadounidenses que fallecieron, pensado desde Estados Unidos, y todo lo que implicó en términos de esa entrada de armas a nuestro país y el incremento de la violencia. No se nos olvide que algunas de las agencias estadounidenses operaban en territorio nacional junto con las fuerzas mexicanas. Eso a partir del 2018, diciembre del 2018, que entró el presidente López Obrador, cambió. Pueden estar en México, pero tienen que cubrir ciertas reglas. Y nosotros, no solamente ahora está en la Ley de Seguridad, sino está en la Constitución. Porque nosotros creemos en nuestra soberanía, creemos en la política de buena vecindad, creemos en la política de colaboración, de coordinación, creemos en la política de comunicación permanente, de diálogo. Creemos en ello y creemos que es muy importante que mantengamos una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Nunca nos queremos conflictuar con ellos. Pero ustedes ven que Estados Unidos también cree en la colaboración con México. En muchas cosas sí, con la cantidad de cosas se colabora permanentemente. Ahora, hay temas que a ellos no les gustan, pues también hay temas que a nosotros no nos gustan. No nos gusta que nos pongan 17% de arancel en el jitomate, porque lo consideramos totalmente injusto y además que va a afectar a los dos países. Entonces habrá cosas de ellos que a lo mejor no les gusta que nosotros hayamos puesto límites para los agentes de las agencias de Estados Unidos en México. Pues sí, pero habrá cosas en las que no hay total acuerdo, pero hay muchas otras cosas en las que hay mucha coordinación, colaboración y sobre todo diálogo abierto entre los presidentes, porque he hablado varias veces con el presidente Trump, siempre ha sido muy amable, pero hay cosas en las que no coincidimos y nosotros, cada país en su soberanía toma sus decisiones. Ahora, ¿qué buscamos? Pues evidentemente lo mejor para el país, lo mejor para el país. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, apenas en estos días, un comandante de la 30 Zona Militar informó en una entrevista en Fórmula que desde febrero se liberó una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena. Él era por ser señalado de líder o integrante de un grupo criminal La Barredora, esto en Tabasco. También fue secretario de Seguridad en ese estado y pues hoy está prófugo. Se menciona que salió por el sureste y que llegó a otros países, incluso ya se ha solicitado también la intervención del Interpol para buscarlo, ya se está buscando en más de 100 países. Y lo último que supieron es que está en Brasilia, todavía no se ha identificado. Sin embargo, también traer a cuenta que, pues recordemos, Bermúdez Requena fue designado como secretario de Seguridad en Tabasco en diciembre de 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López, hoy senador. Cuando se publicó esta información, el propio Requena declaró a Proceso que el grupo de La Barredora era inexistencial, así lo dijo, así lo mencionó, y además afirmó tal cual, si hay algo en contra, pues en cualquier momento que me sienten en el banquillo de los acusados, y hoy está prófugo. También, aquí en este sentido, y por la relación que tuvo, y por quién fue, y cómo, y en qué cargo fue designado, la pregunta es, ¿se está investigando también a Adán Augusto López Hernández? Y si no, ¿cuándo iniciaría esta investigación? No se está investigando
de parte del gobierno no se ha pedido ninguna investigación, y que el Gabinete de Seguridad explique cómo es que esta persona tiene hoy está buscado y tiene un orden de aprehensión, y cómo fue este proceso, que se explique de manera transparente, sin problema. Sí, Presidenta. Lo pregunto porque en un informe de inteligencia de mayo de 2021, del que se indicaba la información precisamente de Bermúdez Requena, en el mismo tipo de informes, en el mismo paquete de informes, se cita también en una conversación de diciembre de 2020 en la cual el líder de una cédula criminal dedicada al robo de combustible, a huachicol, en Cárdenas, dijo que un criminal apodado el Pantera está con el gobierno, que estaba con el gobernador en ese momento, claro, y de acuerdo con los informes de la propia inteligencia, ellos mismos citan quizá a Dan Augusto López, el gobernador de Tabasco, así lo refiere el propio informe. Esta información incluso se planteó aquí en el sexenio pasado y no sucedió nada hasta que llegó el gobierno de May, que se empezaron a interponer denuncias, y bueno, incluso Requena continuó en el cargo hasta 2024. Precisamente por eso es que se le pregunta sobre el tema de la información y la investigación. Pero es muy importante porque cuando hay una investigación las hacen las fiscalías. El gobierno no coadyuva con la fiscalía en investigaciones, pero las fiscalías es quien tienen la obligación de hacer la investigación. Y nosotros no protegemos a nadie, no, de parte nuestra no hay ninguna acusación. Si la fiscalía tuviera algo, pues que investigue. Pero es muy importante que se conozca cómo fue este proceso hasta acusar a esta persona, y ya lo puede informar. El próximo martes viene el Gabinete de Seguridad, lo pueden informar, se les puede preguntar con todo detalle. Gracias. Sí, y ya por último, Presidenta, el tema de un asunto de una residencia en Bacalar, también relacionado con la Defensa Nacional, pues la construcción de una residencia de descanso se menciona en un inmueble de su propiedad frente a la laguna de Bacalar. Esto, bueno, que detonó inconformidad ya entre la población desde hace ya algunos años. Ya hay diálogo con ellos, ya hay diálogo, sí, ya se está llegando a un acuerdo. Y son instalaciones de la Secretaría de la Defensa, no es para una persona en particular, ni mucho menos, sino son instalaciones para el Ejército Mexicano. Y hay diálogo y va a seguir habiendo diálogo con la comunidad, y están los impactos ambientales y todo lo que se requiere. Es que justo le quería preguntar sobre el asunto del impacto ambiental, que había una solicitud de que fueran eximidos, de que hubiera una manifestación. No, está todo en regla, está todo en regla. Sí hubo una manifestación de impacto ambiental. Está todo en regla. Sin problema. Sí. Bueno, es todo. Gracias. Gracias. Bueno, a ver, Nancy, ya cerramos porque son 9:19 y ¿qué de la Corte? Ah, sí, pues imagínense, todavía quieren. Después de la votación, después de la… No pasa nada, el 1 de septiembre, nueva Corte, nuevo Poder Judicial. Buenos días, Presidenta. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, decía hace un momento acerca de esta normatividad que rige las extradiciones. Y justo le quiero preguntar sobre este acuerdo al que ya está llegando Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán y líder además de la facción de los Chapitos. En este acuerdo pues queda clara por una parte la contradicción en la que entra el propio gobierno de Estados Unidos, donde dice que pues no negocia con terroristas, primero los cataloga como terroristas y ahora sí negocia con este presunto narcotraficante. Y en ese mismo sentido, Presidenta, preguntarle si se puede revisar en todo caso las extradiciones de mexicanos a Estados Unidos, porque Estados Unidos no solo llega a acuerdos de impunidad, que esos deja en libertad a estos criminales. Primero los exige a México, a otros países que los envíen para supuestamente hacer justicia, pero al final los libera a cambio pues de información o de recursos. En el caso de Ovidio, pues él se compromete a entregar $80 millones también, que son algo así como 1.500 millones de pesos, una fortuna pues muy grande. Y además los utiliza políticamente para intentar pues de alguna manera violentar nuestra soberanía o por lo menos presionar
nuestra soberanía. Entonces, preguntarle si se puede revisar el tema de las extradiciones y también si se va a hacer alguna solicitud formal para que parte de ese dinero que va a entregar Ovidio Guzmán pues sea entregado a México en esta cooperación, una cooperación y reciprocidad que se esperaría de ese país, y también porque pues en México fue detenido y México tiene también derechos sobre ese recurso. Si les parece, traemos a Relaciones Exteriores para que hable de los tratados de extradición, qué contiene el tratado de extradición en particular con Estados Unidos, si se está violando o no este tratado y que en todo caso tuviera que aumentarse, pero son tratados de extradición establecidos con distintos países del mundo. Entonces traemos a Relaciones Exteriores. Hasta ahora lo único que sabemos es que se declaró culpable, es hasta ahí lo que se sabe, y ya la Fiscalía pues podrá informar con más detalle. Y sobre el tema de las extradiciones también, Presidenta, si se puede revisar el tema de delitos fiscales. Lo que sabemos es que México no tiene tratados por este tema con algunos países, por ejemplo Francia, también Brasil, y en ese sentido pues ahora con un nuevo poder judicial pues seguramente ya no van a estar amparando a los evasores fiscales y varios de ellos podrían refugiarse en estos países donde México no tiene acuerdos bilaterales para delitos fiscales. Y también vamos a fortalecer toda la reglamentación. Recuerden que en la Constitución, en el artículo 19, se inscribió el tema de los factureros. Tenemos que aterrizarlo en distintas leyes secundarias y distintas normatividades de Secretaría de Hacienda y del SAT, y estamos trabajando en ello para que ya muy pronto pueda salir, porque es delito grave hoy. Y ya enviar recursos para lavar dinero a otros lugares, pues sí pueden fortalecerse algunos tratados de este tipo. Sobre todo para los evasores que seguramente ya no tendrán protección del Poder Judicial. En otro tema, Presidenta, sabemos que siguen las investigaciones por los casos de huachicol, de este huachicol fiscal que se le llama, y que algunas empresas que estarían reportando importaciones de, por ejemplo, aceite mineral para no pagar impuestos, en realidad están importando gasolinas u otros productos combustibles refinados. En ese sentido, Presidenta, preguntarle sobre las líneas de investigación que particularmente se siguen acerca de las empresas que no tienen ni siquiera lugares para almacenar estos combustibles, que los dejan, por ejemplo, en los ferrotanques como si esos fueran lugares de almacenamiento, con todo el riesgo que esto implica, y si se estaría pues visibilizando ya un tipo de modus operandi de estos empresarios. A ver si el martes que viene el gabinete puede ampliar un poco. Está en proceso de investigación desde la falsificación en el reporte del pedimento, se llama, de importación, hasta pues el involucramiento que hay en la cadena y las empresas también. Entonces está investigando todo. No se puede dar mucha más información pues porque está en proceso de investigación, pero como lo dije ayer, se está investigando, y si el martes puede haber un avance, pues le pedimos al gabinete que pueda avanzar en él. Finalmente, Presidenta, preguntar. Mucho se ha actuado ya, por ejemplo, un lugar que se decía que almacenaba combustible, que estaba en el Estado de México y que era un edificio, se les quitaron todos los permisos. Administrativamente se ha avanzado mucho, se han retirado permisos, incluso agentes aduanales, o sea, se ha avanzado mucho, retirado permisos de importadores, administrativamente por parte de Secretaría de Energía, y además lo penal. ¿En este gobierno ya se retiraron permisos entonces? Ya lo podemos informar si quieren el martes, el que viene. Abrimos un espacio para el tema de huachicol, que informe el SAT, que informe Secretaría de Energía, y también el martes queríamos informar de una estrategia nueva, bueno, un reforzamiento de la estrategia de seguridad en carreteras. Entonces lo va a informar la Guardia Nacional,
muy importante lo que se está haciendo, también con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, desde arcos carreteros hasta muchas otras cosas, y podemos dedicarle un tiempo al tema del huachicol, lo que se ha hecho desde la parte administrativa y hasta donde puede informarse la parte penal. Presidenta, finalmente usted ha mencionado aquí, bueno, es un compromiso que las universidades públicas, por ejemplo, la Universidad Benito Juárez, la Rosario Castellanos, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad de la Salud van a ampliar su matrícula para que los jóvenes tengan esta oportunidad de estudiar la licenciatura. Preguntarle si pudiera existir un diálogo con la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente con su rector Leonardo Lomelí, porque la UNAM pues ha quedado ausente prácticamente de esta transformación que vive nuestro país. Sabemos que tiene autonomía la UNAM, pero respetando esta autonomía, pues también finalmente la UNAM podría hacer ese esfuerzo de ampliar su matrícula. Finalmente su presupuesto es dinero del pueblo y se debe al pueblo de México. No solo la UNAM, Ricardo Villanueva, que es el subsecretario de Educación Superior, junto con, bueno, obviamente Mario Delgado y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia y Tecnología, están trabajando con la NUYES, que es la organización en donde llegan instituciones y politécnicos de educación superior para varios temas. Entre ellos está la UNAM, es apertura de matrícula y algunas otras acciones conjuntas que hasta donde ellos decidan hacerlo, que no quede por nosotros la propuesta de cómo avanzar en matrícula, proyectos conjuntos, proyectos de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del Plan México. Entonces está en coordinación con ellos. Hay un avance muy importante en la educación media superior, que ya lo vamos a presentar. La UNAM, la UAM, el POLI y otras universidades de los estados están tutelando preparatorias y bachilleratos técnicos, que es muy importante esa parte que estamos haciendo. Entonces, hasta ahí, hasta donde quieran estar incorporados, van a estar, si deciden participar, bienvenidos que participen en esto que es pues la construcción de un país educador, una nación educadora, donde todas y todos los jóvenes puedan estudiar, terminar su preparatoria y su universidad. Gracias, presidenta. Ya cerramos porque ya son 9:29. Muchas gracias a todas y a todos. Hasta mañana.